Bienvenidos, aquí estamos en vivo por la pantalla de News este viernes 25 de abril de 2025, donde seguimos de forma ininterrumpida con la cobertura de lo que está ocurriendo en el Vaticano, con este último adiós al Papa Francisco, con la noticia de esta hora, y es que acaba de cerrarse el acceso a la Plaza San Pedro, a la Plaza San Pedro del Vaticano. Ya no van a poder ingresar más fieles allí. Los que se encuentren dentro de las inmediaciones, o mejor dicho, dentro ya de la estructura de la plaza, dentro de los brazos con columnas que caracterizan a esta plaza, van a poder seguir haciendo la fila para ingresar a la Basílica de San Pedro y poder ver por última vez al Papa Francisco, que se encuentra desde el miércoles por la mañana allí siendo visitado y saludado ya por más de 150.000 personas. Una decisión ahí que marca un cambio respecto de lo que estaba estipulado originalmente, porque lo que se había planteado era que recién a las 7 de la tarde iba a cerrarse el acceso a la Basílica de San Pedro, donde se encuentran los restos del Papa Francisco. Hubo una notificación esta mañana a partir de la enorme cantidad de gente que estaba yendo, que estaba haciendo la fila desde el miércoles para ingresar a la Basílica y despedirse del Papa Francisco. Y en ese sentido, ese mensaje avisaba que las puertas, en vez de cerrarse a las 7, se iban a cerrar a las 6 de la tarde, las puertas de la Basílica, y que por lo tanto iban a cerrar a las 5 de la tarde las puertas de la plaza, de modo tal de que ya no hubiera gente haciendo fila. Y una decisión que parece directamente relacionada con la idea de que no haya una gran acumulación de gente en los momentos finales. Porque recordemos que lo que viene pasando todos los días es que vienen prorrogando los horarios en los cuales cierran las puertas para permitir que ingrese más gente. Esta mañana, en vez de haber cerrado, o anoche, en vez de haber cerrado a la medianoche las puertas, que era lo que estaba originalmente estipulado, se extendió el horario hasta las 2:30 de la mañana, y en vez de reabrirlas a las 7 de la mañana, que era lo que estaba estipulado, se reabrieron antes, 5:40 de la mañana. Lo que había pasado en la noche del miércoles hacia el jueves había sido exactamente lo mismo. Se había extendido hasta 5:30 de la mañana el horario de ingreso y se había hecho un cierre de solamente 1 hora y media para a las 7 reabrir las puertas de la Basílica de San Pedro, donde se encuentran los restos del Papa. Evidentemente, como a las 20 horas de Roma, esto es para que tengamos como referencia las 15 horas de Argentina y Uruguay y Brasil, o las 11 de las 13 horas de Colombia, Ecuador y Perú. Ese va a ser el horario en el cual un grupo muy reducido de cardenales, liderados por el cardenal carmalengo Kevin Farrell, van a estar oficiando una de las ceremonias más importantes de todas, que es la ceremonia del cierre del féretro, del sellado del féretro. Entonces, como a esa hora sí o sí tiene que empezar el rito, y se quiere evitar desbordes con la cantidad de gente que quiere despedirse del Papa Francisco, es que se tomó la determinación de adelantar 1 hora el cierre de las puertas de la Basílica y por lo tanto el cierre de las puertas de la plaza o del acceso a la plaza. Y eso es lo que estamos viendo. A quienes están viendo allí dentro del predio de la plaza ven que la fila se hace hacia la derecha,
hacia la derecha vemos que hay toda una gran cantidad de gente que va a ingresar, que se va aproximando, va subiendo las escaleras, y si ves bien en la zona donde está la puerta principal, ves ahí que va avanzando el grupo de personas que ya están dentro del predio de la plaza, donde mañana, desde las 10 de la mañana, allí mismo, en esa estructura que estás viendo en el frente, justamente de cara a la basílica, allí mismo van a sacar el féretro del Papa Francisco y se va a realizar el funeral, las exequias, lo que va a ser el comienzo del fin. Y luego lo que será el recorrido final del cuerpo de Francisco hasta la Catedral de Santa María Mayor. Lo que vamos a hacer hoy, como lo hacemos siempre en la pantalla de News, es ir contándote el paso a paso de lo que se viene en este momento histórico. Estamos hablando de la despedida del primer Papa latinoamericano, de la despedida de un Papa que siempre es un antes y un después, porque marca una era en una de las instituciones más importantes del mundo, como es la Iglesia Católica, y por eso es importante que podamos ir siguiendo, no solo haciéndote la transmisión y mostrándote las principales imágenes como las estamos viendo, desde el lunes siempre en vivo desde Roma, sino además marcándote un poco las reglas de lo que vas a ir viendo y tratando de que puedas ir decodificando justamente los distintos símbolos, porque estamos hablando de toda una serie de ceremonias que están muy cargadas de símbolos. ¿Qué va a pasar hoy? Entonces, a las 8 de la noche. Bueno, las personas que están allí son de las últimas personas que van a poder ver el cuerpo de Francisco. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir a las 20 es que se va a sellar. Es decir, que este féretro muy sencillo de madera, único féretro que tiene una cobertura de zinc, va a ser tapado. Esto va a incluir una ceremonia en la cual se va a cubrir con una mantilla el rostro de Francisco, desde entonces va a quedar cubierto. Luego se van a poner monedas de oro y plata y bronces, marcando la cantidad de años, meses y días en los que el Papa fue pontífice de la Iglesia Católica, monedas acuñadas por él mismo durante su papado. Ustedes saben que los papas acuñan una moneda que tiene fines litúrgicos y simbólicos, y esa bolsa con monedas va a ser depositada dentro del féretro. Será depositado también lo que se conoce como el rollito, un papel donde se describen las principales actos realizados, los logros, lo que dejó el paso de Francisco por el pontificado, y una vez que eso se lea en voz alta, porque lo va a leer en voz alta el cardenal justamente Camarlengo, que es el que va a estar liderando la procesión y el proceso, va a enrollarse y se va a depositar también junto al cuerpo de Francisco. Entonces va a ser sellado, se va a poner la tapa del féretro. Esto no va a ser transmitido, va a ser una ceremonia privada donde va a haber un grupo muy, pero muy selecto de personas participando. Quiero que veas lo que publicaba hace un rato nada más el Vaticano, con el detalle de lo que se va a ver hoy, de las celebraciones litúrgicas de hoy, la clausura de la vara del romano pontífice Francesco, es decir, aquí lo que está diciendo obviamente en italiano es lo que se conoce como la ceremonia de sellado del féretro. Y fíjate quiénes son los que van a estar presentes. Bueno, van a estar presentes primero el cardenal camarlengo Kevin Farrell, que es el camarlengo de la Santa Sede, el cardenal Giovanni Battista Re, que es el decano del Colegio Cardenalicio, quien va a estar mañana presidiendo el funeral. Va a estar también el cardenal Mahoney, el cardenal Mamberti, uno cardenal presbítero, otro cardenal protodiácono. Empecemos a retener este nombre, ¿no? El de Dominique Mamberti, cardenal protodiácono, porque es el que tiene la función, cuando hay fumata blanca y se confirma que hay un nuevo papa, es el que lo presenta ante la plaza, es el que lo presenta ante el mundo. Así que ese cardenal va a tener una función de las más importantes, aunque para eso obviamente todavía hay que esperar 2 semanas. Entonces, esta ceremonia, insisto, que va a ser cerrada, donde va a contar con solamente la presencia de una docena de miembros de la Iglesia y de nadie más, va a marcar la despedida de alguna manera del cuerpo de Francisco, que desde ese momento ya no va a ser
visto por nadie más. El cuerpo va a descansar allí hasta mañana y luego a las 10 de la mañana, hora del Vaticano, 10 de la mañana, hora de Roma, esto es, para que tengas referencia, 5 de la madrugada, hora de Argentina, Brasil, Uruguay, 4 de la madrugada, hora de Venezuela, por ejemplo, y de Chile, y las 3 de la madrugada, hora de Perú, Ecuador y Colombia, va a ser el comienzo de la ceremonia fúnebre. Bueno, ahí ves justamente al camarlengo, que va a ser el que va a estar presidiendo hoy, y es el cardenal Re, que lo vas a ver seguramente ahora en imágenes, quien va a estar presidiendo el funeral de mañana. Datos para tener en cuenta acerca de este funeral, que va a contar con la presencia de, como sabemos, delegaciones de casi 200 países, de cerca de 50 jefes de Estado ya confirmados, de misiones y delegaciones diplomáticas de distintos países, de más de una docena de monarcas y de miembros de casas reales europeas. El que ves ahí, perdón, mientras tanto, es justamente el cardenal Re, el decano del colegio cardenalicio, que va a ser quien va a estar mañana presidiendo esa ceremonia. Bueno, van a estar todos ellos para este acto que va a ser la despedida final de Francisco. Yo quiero que veas, y nos vamos metiendo justamente en este ejercicio de anticipación de lo que va a pasar mañana, cómo se va a disponer toda la escena para la realización de este rito litúrgico que es el funeral del Papa Francisco. Vamos a ver un plano, primero para que nos ubiquemos. La imagen que veías antes, después por ahí podemos ir en algún momento un plano partido con la imagen de la basílica desde afuera, y esto para que nos ubiquemos. Pero lo que ves acá, ese círculo, es la Plaza de San Pedro. El ingreso a la Plaza de San Pedro es lo que se cerró hace algunos minutos. Todavía tenés mucha gente dentro de la plaza. Ahí está, perfecto. Ahí lo ves perfecto. Estamos de frente a la iglesia, la imagen de la derecha. La cúpula estaría en el plano que estamos viendo en la imagen. La cúpula estaría a la izquierda, ¿no? ¿Se entiende? Y lo que vemos, la zona donde está la columna, ese obelisco, es la zona de la plaza. Bueno, en la plaza va a estar la gente. Va a estar la gente que entre. 200.000 personas se entiende que pueden llegar a ingresar ahí, pero va a haber mucha gente por fuera, en las calles, por ejemplo, justamente en las vías de acceso hacia el Vaticano. Dentro ya del predio, sin ingresar a la basílica, porque la basílica justamente no se realiza el funeral en la basílica, sino que se realiza al aire libre. Lo que vas a ver es más o menos a la altura, si vos ves bien la puerta de la basílica, vas a ver que hay ya una estructura montada blanca, justo que se da justo enfrente de donde está la puerta principal de la basílica. Bueno, más o menos a esa altura, debajo de las escalinatas, va a estar depositado el féretro de Francisco. Lo van a sacar, por supuesto, a partir de las 10 de la mañana. Quienes van a estar pegados al féretro, es decir, en una posición y ya nos empezamos a meter en el terreno de los invitados, son, de un lado, si lo miramos respecto de la imagen que estamos viendo ahora, a la derecha de la imagen que estás viendo allí de la Basílica de San Pedro, van a estar los miembros de la iglesia. En primera fila, los cardenales, en segunda fila los arzobispos y obispos que no son cardenales. Después va a haber otros miembros de la iglesia romana. Esto, insisto, se refiere a los miembros de la iglesia que van a estar del lado derecho del féretro, considerando el lado derecho la imagen que estamos viendo de la basílica. Del lado izquierdo van a estar miembros de ONGs, ahí dedicadas todos a la protección de migrantes, refugiados y personas de bajos recursos. Esto es obviamente una rareza que tiene que ver con algunos de los cambios que fue estableciendo Francisco al protocolo. Debajo ya de las escalinatas, porque esto ya está en una zona de superficie frente a la basílica, más cerquita de la plaza, es decir, inmediatamente antes del comienzo de esa línea de columnas que podés ver a la derecha de la imagen, van a estar ubicados
de un lado y del otro, los líderes mundiales. Y ahí hay que ver los que van a estar en primera fila. Van a ser 50, para que tengamos referencia, van a ser 50 por fila, digamos. O sea, lo que vos vas... En primera fila va a haber 50 personas, eso es lo que quiero expresar. O sea, 50 personas va a estar en primera fila contando los que están de un lado y del otro. Como podés ver en el plano, viste que va a haber una división en la parte central, que es la división que marca una línea recta que va desde el obelisco hasta el ingreso a la basílica. En un punto intermedio está el féretro. Bueno, esa línea recta y ese camino queda liberado, pero de un lado y del otro va a haber líderes mundiales y primera fila es obviamente mirando hacia el féretro, va a haber todos los reyes, los príncipes y princesas, además de dos mandatarios, que ahora vas a verlos justamente por qué son esos dos mandatarios que van a tener el privilegio de estar en el lugar de los reyes, príncipes y princesas. Y detrás, en la segunda fila, es decir, más cerca de la plaza, más lejos del féretro, van a estar el resto de los jefes de Estado. Mucho más atrás van a estar después las delegaciones que estén encabezadas por diplomáticos y no por jefes de Estado o de gobierno. ¿Quiénes son entonces los que van a ir en la primera fila? Bueno, vamos a ver algunos de esos nombres. El primero de todos va a ser Javier Milei, el presidente de la República Argentina. ¿Por qué? Bueno, este es un gesto por el hecho de que Francisco era argentino. Entonces, por eso se decidió, por una cuestión de protocolo, que Javier Milei sea el primero de la primera fila. ¿Quién va a estar? Va a estar Milei, obviamente, con miembros de su delegación. ¿Quién va a estar al lado? Giorgia Meloni. ¿Por qué? Porque es la presidenta del Consejo de Ministros de Italia y el Papa es el obispo de Roma. Después llega el turno de los jefes de Estado y de sus parejas. Felipe VI, rey de España, Leticia Ortiz, reina de España. ¿Quién más está en primera fila? Vamos a ver que, como te decía antes, todos miembros de la realeza europea que confirmaron su presencia. El gran duque de Luxemburgo, Enrique, la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo, el príncipe Alberto II de Mónaco, la princesa Charlene de Mónaco, princesa consorte, el príncipe de Gales, Guillermo William, que recordemos que va en representación de su padre, del rey Carlos III, que anunció que no iba a poder estar presente. Va a haber otros reyes más y otros miembros más de la realeza en esa primera fila. Segunda fila, el resto de los jefes de Estado. ¿Y cómo va a ser la disposición? ¿Cómo se va a ordenar? Bueno, vos sabés que el orden establecido es alfabético según el nombre del país. Según el nombre del país en francés. Porque claro, Estados Unidos, por ejemplo, empieza con A y sería uno de los primeros en español, pero si lo vemos en inglés, United States sería uno de los últimos por la U. Bueno, acá la lengua que se toma por ser la lengua de la diplomacia tradicional es el francés, es decir, es la États-Unis, que es el caso de Estados Unidos, va a ser uno de los primeros. Vas a tener obviamente allí a Trump, vas a tener a Emmanuel Macron, en realidad antes que Trump y que Macron lo vas a tener a Lula da Silva por la B larga de Brasil, lo vas a tener a Daniel Noboa de Ecuador, muy cerquita de Trump. ¿Qué otros líderes ya confirmados vas a poder ver en esa segunda fila? Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Atención que ahí puede haber alguna cosa llamativa respecto del protocolo, porque hay un protocolo muy estricto y es que el protocolo de vestimenta establece que los líderes mundiales laicos, es decir, los jefes de gobierno y jefes de Estado, tienen que ir vestidos de luto, por supuesto, y formal. Esto es, traje y corbata negros, camisa blanca. Ese es el protocolo. Lo digo porque Zelensky tomó una decisión que a algunos hasta se lo cuestionaron en el Salón Oval, en la famosa reunión con Donald Trump, que es mostrarse siempre con un uniforme de tipo militar, con el verde oliva característico de los uniformes militares. Hay que ver aquí si Zelensky rompe el protocolo, que probablemente lo pueda hacer y nadie le diga nada, o si rompe su propia, lo que viene haciendo desde hace 3 años y acepta vestirse con el traje y la corbata. Seguramente va a decidir no cumplir con el protocolo y muy probablemente en la Santa Sede lo van a comprender
por la situación excepcional en la que se encuentra Ucrania. Un Zelensky que quiere ver si además existe la posibilidad de aprovechar el funeral de Francisco para que haya una reunión de emergencia con Estados Unidos, con Trump y con los principales líderes europeos para atender la situación en Ucrania. Todo esto digo porque vamos a estar hablando en un ratito de las novedades que hay sobre la guerra en Ucrania, con por lo menos comentarios de que podría haber un acuerdo bastante cerca. Hubo hoy una reunión muy importante en el Kremlin, pero todo para tomar obviamente con mucho cuidado. Zelensky, digo, quiere ver si es posible hacer un encuentro. Parece muy difícil que lo puedan convencer a Trump de participar de ese encuentro. Y después tenés, por ejemplo, también a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Son más de 50 los jefes de Estado y de Gobierno que ya confirmaron presencia. Hay muchos otros que también estarán allí. De hecho, por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un primer momento dijo que iba a estar, después tuvo que dar marcha atrás. Bueno, por suerte así, si va no se pierde, como le pasó cuando viajó a Francia hace un par de años, y según recordó su ex canciller Álvaro Leiva en esta escandalosa carta, ¿no? Esto, digo, va a ser la ceremonia y estos van a ser los presentes en la ceremonia. Ahora, ustedes saben que cuando lleguen todos estos líderes, que van a tener que entrar entre las 9 y las 9:45, como horario límite son 9:45 de la mañana, se van a encontrar con un programa, con una especie de programa que va a explicar cómo va a estar organizada la ceremonia. Así que podemos ver el programa como para que tengas también una dimensión y trates vos de imaginar lo que sería estar ahí, ¿no? Acá justamente lo que te va contando es las distintas oraciones que se van a ir haciendo, los distintos cantos, los salmos que se van a ir pronunciando. Fíjate, Salmo 22, y va a estar la letra, y hasta fíjate que están las partituras. ¿Todo esto para qué está pensado? Bueno, para que los asistentes puedan seguir la lectura de los distintos fragmentos y textos religiosos que se lean, y además también puedan cantar y entonar las canciones litúrgicas que se van a pronunciar. Tiene más de 50 páginas este documento y es importante porque da la dimensión de lo que va a ser. Bueno, ya está todo armado, ya está todo planificado, es impresionante el nivel de organización. Bueno, se trata de esto, obviamente, el Vaticano, y tiene 2000 años de historia en esto, pero no deja de ser un enorme desafío, sobre todo porque hasta acá estamos hablando de liturgia y de protocolo. Ahora, en paralelo a la liturgia y el protocolo, las autoridades, tanto del Vaticano como de Italia, están armando un operativo de seguridad como no se ha visto nunca, porque al mismo tiempo estamos hablando de cientos de miles de personas que están en la calle, de un papa que está siendo despedido con obispos, cardenales, arzobispos, miembros muy importantes de la iglesia, y con más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, con más de una docena de príncipes y reyes, con la presencia de delegaciones de casi 200 países. Esto implica un operativo de seguridad sin precedentes. Bueno, quiero que vayamos a algunos datos de lo que es este operativo de seguridad que está ya organizado. Para empezar, durante 24 horas, desde las 0 de este sábado, va a haber una zona de exclusión aérea sobre Roma, es decir, no va a poder volar ningún avión, ni civil ni militar, que no sea perteneciente a la Fuerza Aérea Italiana, va a poder sobrevolar Roma. Y va a haber permanentemente el paso de aviones de combate de la Fuerza Aérea Italiana, supervisando que no haya nada raro. En un nivel más bajo va a haber también helicópteros policiales que van a estar patrullando el centro histórico. Ya lo están haciendo, pero van a intensificar estos patrullajes en horas de la madrugada y mucho más desde las 10 de la mañana, cuando comience formalmente el funeral. Pero además vas a tener unidades especiales de francotiradores desplegadas en todos los techos a lo largo de la vía de la conciliación. ¿Qué es la vía de la conciliación? Es la calle que conduce directamente hacia el Vaticano. Si vos tenés en mente el plano que veíamos recién, bueno, si
al Vaticano se ingresa por una calle que es la Vía de la Conciliación, que tiene varias cuadras. Bueno, todas esas cuadras que van a estar repletas de gente, ahí está. ¿Ves donde dice ingreso? Bueno, es en la desembocadura de la Vía de la Conciliación. Entonces, si siguiéramos por esa línea, tendríamos varias cuadras. Allí, en todos los edificios, va a haber francotiradores especialmente dispuestos, preparándose para monitorear todo, porque además, y ahora lo vamos a estar repasando, tiene una particularidad este funeral y esta despedida de este Papa, que es que no se termina todo en el Vaticano, sino que del Vaticano se va a emprender después una recorrida de casi 4 kilómetros por las calles de Roma hasta su llegada a la iglesia de Santa María la Mayor, lo que complica mucho más el operativo de seguridad. Por eso también va a estar muy custodiada la Vía de la Conciliación. ¿Cómo sigue esta operación? Bueno, el centro de Roma ya está bloqueado de forma parcial, mañana va a estar bloqueado de forma prácticamente total, no se va a poder entrar al centro histórico de Roma. Y además ya están en funcionamiento escoltas policiales para más de 150 delegaciones oficiales que están llegando ahora, en este momento. El presidente argentino, por ejemplo, Javier Milei, estaba llegando alrededor de las 6 de la tarde, hora de Roma. Es decir, estamos hablando de que en aproximadamente media hora, 40 minutos, es el lapso en el cual van a estar llegando los principales líderes mundiales. Cada delegación tiene que tener su escolta policial. O sea, fíjense lo que estamos hablando de la cantidad de policías que tienen que estar hoy custodiando el Vaticano, la cantidad de policías que tienen que estar custodiando los accesos, la cantidad de policías que van a tener que estar en el centro de Roma y además la cantidad de policías que tienen que estar con cada una de las delegaciones que están allí presentes, porque requieren un cuidado especial. Digo, para que tengamos dimensión de lo que implica organizar un evento de estas características. Números para más o menos tener dimensión. Bueno, entre 5.000 y 10.000 efectivos de seguridad es la estimación. Entre 5.000 y 10.000 efectivos de seguridad. Algunos hablaban en un primer momento de 4.000. 4.000 se va a quedar corto. Si tomamos todos los efectivos que van a cumplir la totalidad de las funciones, de mínima tenemos 5.000, y la referencia que tenemos en el funeral de Juan Pablo II hace 20 años fueron en ese momento cerca de 10.000 efectivos de seguridad. Aquí Roma pidiendo asistencia de todo el resto de Italia, incluso de otros países que van a estar enviando también fuerzas de seguridad para realizar tareas. Además tenés que sumar voluntarios de protección civil que están por si hay alguna emergencia, que están para guiar, que están para ayudar, por lo menos 2.500 de esos voluntarios. Y adicionalmente, en muchos casos también voluntarios, médicos y enfermeros, por si alguien se descompensa, por si hay algún tipo de tumulto en los accesos, en las filas. Bueno, esto es parte de lo que es un operativo policial como pocas veces se ha visto. Todo esto pensando en lo que vaya a ocurrir desde las 10 de la mañana. ¿Qué va a pasar cuando termine el funeral? Bueno, cuando termine el funeral, algunos hablan de 1 hora y media. El recuerdo de lo que fue el funeral de Juan Pablo II llegó a ser 3 horas, pero incluyendo también su traslado después a las grutas vaticanas, donde fue enterrado. Lo cierto es que aquí el Papa Francisco hizo un pedido muy particular, un pedido que hace 400 años, más de 400 años no se ve, que es ser enterrado fuera del Vaticano. Entonces, lo que va a empezar una vez que termine el funeral en sí, que es a donde van a ir los líderes mundiales después se van a ir, va a ser todo el operativo traslado, la procesión que va a llevar los restos de Francisco hacia el lugar que él eligió para su descanso definitivo. Quiero que lo veas en un mapa para que te imagines lo que va a ser todo ese procedimiento. Acá ves a la izquierda la Basílica de San Pedro. Viste, si te das cuenta, el plano es exactamente el mismo plano que veías antes. Ves la plaza. Bueno, partiendo desde la plaza, desde ese ingreso, va a empezar una comitiva que va a tener a los gentilhombres. ¿Te acuerdas que ayer repasamos los distintos rangos? Bueno, estos laicos vestidos de negro que asisten en distintas funciones a los miembros del clero, que van a estar cargando justamente el cuerpo de Francisco y van a tener que hacer 3.8 kilómetros. 3.8 kilómetros. Una caminata que normal, en términos normales, promedio, es de 52 minutos. Pero claro, vos imaginate, con toda la gente, con lo que implica una procesión donde van a estar los cardenales, los obispos, con la gente que va a estar saliendo a saludar, esperando en las calles, en los balcones, va a ser una imagen impresionante la que se va a vivir. Nunca antes vista, por lo menos
en la historia moderna. Insisto, hay que irse más de 400 años para ver un antecedente similar. Eso hace que por lo menos sean 2 horas, por lo menos 2 horas lo que demanda esto. Fíjate que va a cruzar incluso el puente del río Tíber, icónico de Roma, y se va a ir metiendo por el centro de Roma a lo largo de estas casi 40 cuadras hasta llegar a la iglesia Santa María Mayor, también conocida como Santa María de las Nieves. Esto tiene que ver con que cuenta la historia que en una nevada quedó marcado el plano que iba a tener que tener esa iglesia, y es a partir de que quedó exactamente marcado el plano en forma de cruz que se decidió hacer la iglesia allí y ponerle ese nombre de Santa María de las Nieves. Quiero que veas lo que es la iglesia elegida por Francisco. Vamos a ver algunas imágenes. Primero, por fuera de lo que es esta iglesia. Es una de las 4 iglesias papales. Y es la iglesia a la que Francisco fue aproximadamente unas 150 veces. Su construcción data del siglo V. Es una iglesia, te voy a ir dando algunos datos, que tiene un campanario. Este campanario que estás viendo allí tiene 75 metros. Es el campanario más alto de Roma. La cúpula más alta de Roma es la de la Basílica de San Pedro. Pero este es el campanario más alto de Roma, llega a los 75 metros. Tiene mosaicos bizantinos con oro americano, capillas barrocas, columnas jónicas. Vas a verlo después en un ratito cuando nos metamos adentro de esta iglesia. Y vos sabés que es una iglesia. Ahí vamos viendo algunas imágenes de lo que hay adentro. Acá ves la Porta Santa. Ves que tiene el escudo papal, porque aunque está fuera del Vaticano, es una iglesia papal. Y hay enterrados 6 papas allí. 6 papas. El Papa Sixto V, que es el último que fue enterrado allí. Hay toda una capilla dedicada a él, que él mismo mandó a construir para que fuera el lugar de su sepultura. Por eso hay una capilla sixtina dentro de la iglesia. Sixtina por Sixto, porque es otro Papa Sixto el que también mandó a construir la capilla sixtina de la Santa Sede. Bueno, fíjate lo que es el ingreso. Bueno, es una iglesia maravillosa también, mucho más sencilla que la catedral de San Pedro. Por eso fue elegida por Francisco, que se sentía mucho más cómodo en una iglesia más modesta. ¿Qué otros papas? Bueno, está el Papa Pablo V, que tiene una tumba también monumental. El Papa Nicolás IV, que fue el primer papa franciscano, que está enterrado allí. El Papa Pío V también, canonizado en 1712, tiene un cuerpo en la capilla del Santísimo Sacramento. El Papa Clemente VIII está también sepultado allí. Y el Papa Liberio, uno de los primeros, siglo IV, a quien se le atribuye la fundación original de esta iglesia, y tiene una tumba menos monumental. Ahora, para tomar como referencia el lugar exacto, mientras vemos, esto es increíble también, ¿no? De lo que es Roma, de lo que es el Vaticano, lo que es un edificio, una iglesia que está llena de obras de arte, llena. Cada rincón es una obra de arte distinta. El reloj, las ornamentaciones que están en las puertas, las esculturas, las pinturas, los mosaicos, los vitrales, todo es una obra de arte en sí mismo que estaría exhibido en un museo. Bueno, todo eso está concentrado dentro de una catedral. Bueno, aquí es donde Francisco va a descansar por la eternidad. Veamos justamente cómo es el plano, y te muestro el lugar dentro de la iglesia Santa María Mayor, donde Francisco va a ser enterrado. Ahí podés ver el lugar exacto de la tumba de Francisco. Ahí ves que está el altar principal, tenés el ingreso, el altar principal. En los costados hay distintas capillas. Y esto es lo interesante. Te contaba de muchos de estos papas, como por ejemplo Sixto V, que dice que pidió que construyeran una capilla y pidió ser enterrado en una capilla, es decir, que se arme toda una capilla dentro de la iglesia para su entierro. Bueno, Francisco optó por, como lo sabemos, un entierro muchísimo más austero, mucho más austero. Entonces él quiere estar en la tierra, que no haya ninguna estructura
monumental y él pidió ir al lugar de la iglesia donde él se sentía más cómodo, que es un nicho lateral entre la capilla Paulina y la capilla Sforza. Y ahora, ya que estamos, si querés, veamos bien grande, ahí lo ves en un recuadro al costado, pero para ver bien grande, la tumba, concretamente, que ya está preparada a la altura del suelo. Está la cruz, que es la cruz característica utilizada por Francisco, y ahí nos lo tapa un poquito el graf, pero se llega a ver en este mármol, ahí está, en esta placa de mármol, Franciscus. Esto que marca el lugar donde va a ser enterrado en la tierra. En la tierra van a remover las placas, las baldosas, y allí en la tierra, donde él quiso descansar, en un solo ataúd, no en tres, va a terminar descansando Francisco. ¿Qué hay que saber de lo que va a ser la ceremonia final? Bueno, una vez que llegue toda esta procesión hasta la iglesia de Santa María Mayor, va a haber un grupo de pobres, y digo grupo de pobres porque es lo que el Francisco pidió, que haya gente humilde, él dijo pobres, esperando la procesión en las escalinatas de la iglesia. Y bueno, Francisco llegará, el cuerpo de Francisco llegará a la procesión, va a estar al frente el cardenal Battista Re, Giovanni Battista Re, que es el cardenal decano y que va a tener, así como a su cargo, presidir los oficios litúrgicos del funeral, va también a tener a su cargo los oficios litúrgicos que se realicen dentro de la iglesia Santa María Mayor. Y cuando ingresen todos dentro de la iglesia, las puertas se van a cerrar, van a poder entrar muy poquitas personas, muy poquitos de estos cardenales, en muchos casos van a ser los mismos nombres que estuvieron, que van a estar hoy por la noche cuando se haga la ceremonia del sellado del féretro, pero va a ser un evento privado, no va a poder ingresar nadie más, ningún líder ni ningún invitado especial, va a ser un grupo muy reducido de miembros de la iglesia y también va a ser un evento privado. Acá lo ves a Battista Re, el cardenal que va a tener la enorme responsabilidad, va a pasar a tener el protagonismo desde mañana. Primero oficiando la misa para la despedida de Francisco, para el funeral en la Plaza San Pedro, y luego liderando la procesión de 4 kilómetros hasta la iglesia Santa María Mayor, donde va a estar presidiendo los oficios con los cuales se va a enterrar los restos del Papa Francisco. Primer Papa latinoamericano, primer Papa europeo, primer Papa no europeo en un milenio, y el primero en casi 400 años que no va a ser enterrado dentro del Vaticano, sino fuera, en Roma, en la iglesia Santa María Mayor. Todo un día histórico de principio a fin, un día para retener, para seguir, para quedarse, porque es la historia que se está produciendo en vivo. Y nosotros, por supuesto, en DNews te la vamos a estar mostrando, te la vamos a estar contando con una transmisión especial que va a comenzar muy, muy tempranito, desde las 5 de la mañana de Argentina y Uruguay, 4 de la madrugada de Chile y Venezuela, y desde las 3 de la madrugada de Colombia, Perú y Ecuador. El último adiós a Francisco, el destino final al que va a estar llegando el primer Papa latinoamericano mañana. Probablemente esto va a empezar muy temprano, pero termine ya en horas de la tarde.